Si Dios es justo, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué personas que temen a Dios enfrentan enfermedades que no eligieron? ¿Por qué familias fieles son golpeadas por tragedias inesperadas? ¿Por qué oraciones sinceras, hechas con lágrimas, parecen encontrar solo silencio? La Biblia responde a estas preguntas, pero por medio de un libro que no ofrece respuestas rápidas. Al contrario, te conduce por un camino profundo y doloroso. Si quieres descubrir y entender la respuesta a esta pregunta, que estoy seguro de que ya te la has hecho en algún momento de tu vida, necesito que veas este video hasta el final. Esta historia es dolorosa, pero al final es reveladora. Antes, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y escribe en los comentarios: yo confío en Dios incluso en los momentos más difíciles. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. El libro de Job no comienza con sufrimiento, comienza con orden, con estabilidad, con aquello que muchos creen que es la señal de la aprobación divina. Job no era un hombre en rebelión, no vivía en pecado oculto, no estaba apartado de Dios, él era íntegro, recto, temeroso. Solemos creer que la fe verdadera nos libra del dolor, que la obediencia construye un muro contra el sufrimiento, pero el libro de Job nos enseñará lo contrario. Job vivía días que parecían sólidos, días que no levantaban sospechas, días que tenían sentido. Vivía en la tierra de Uz y era conocido por todos, no solo por su riqueza, sino por su reputación. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos siervos. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1:2-3. Job poseía una familia numerosa, algo visto como señal de bendición. Poseía rebaños que se extendían por los campos. Pero lo que hacía singular a Job no era lo que poseía, era el cuidado de aquello que no podía verse. Sus hijos se reunían en casas alternadas, celebraban juntos, comían, bebían, compartían la alegría de la vida, y cuando los días de fiesta terminaban, Job hacía algo silencioso y constante. Se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Él sabía que Dios no mira solo los gestos visibles, Dios ve pensamientos, intenciones y movimientos internos que nadie más percibe. Y si alguien miraba la vida de Job, diría que Dios lo cercaba por todos lados. Su casa estaba firme, sus campos estaban llenos, su conciencia estaba en paz. Pero había algo que Job no podía ver. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Cuando Dios le pregunta de dónde venía, la respuesta es simple e inquietante: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Él había visto a Job. Entonces el propio Dios pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Entonces Satanás no cuestiona el carácter de Job, cuestiona el motivo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:9-10. La acusación es sutil y cruel. Job no ama a Dios por quien Dios es, sino por lo que recibe. Su fe no sería devoción, sino interés. Entonces viene el desafío. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:11. En ese momento sucede algo difícil de comprender. Dios permite el sufrimiento de Job, no porque esté de acuerdo con la acusación, sino porque conoce el corazón de Job mejor que cualquier otro. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Entonces lo peor comienza a ocurrir. En un solo día mensajeros comenzaron a llegar, uno tras otro, sin intervalo para respirar. El primero vino apresurado a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:14-15. Antes de que Job pudiera responder, llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:16. Luego, un tercer mensajero interrumpe. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada.
Job 1:17. Riquezas acumuladas durante toda una vida desaparecen en minutos, pero el golpe final aún no había llegado. Mientras el último todavía hablaba, otro mensajero corrió hacia Job con la voz quebrada. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 ángulos de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job 1:18-19. En ese instante todo queda en silencio. Job perdió sus rebaños, su herencia y lo peor de todo, a todos sus hijos. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Job 1:20. Era el duelo de un hombre que comprendía la gravedad de la pérdida, pero lo que Job dice a continuación revela algo que nadie podría prever. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La Biblia se asegura de registrar. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Esto no es una negación del dolor, es una sumisión en medio de él. Job no entiende lo que ocurrió, pero se niega a convertir a Dios en enemigo. Y aquí aprendemos algo difícil. La fe que depende de las circunstancias muere con ellas, pero la fe que nace del temor de Dios permanece incluso cuando todo es arrancado. El silencio después de la tragedia no duró mucho. Dios declara que, incluso después de perderlo todo, Job permanece firme. Su fe no se rompió. Su corazón no se volvió contra el Creador. Pero el acusador insiste, creyendo que aún no ha ido lo suficientemente lejos. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:4-5. Entonces Dios permite una prueba más, no para destruir a Job, sino para revelar hasta dónde llega una fe que no depende de recompensas. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Ahora el dolor no viene de afuera, nace dentro del propio cuerpo. Job es herido con úlceras malignas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Job 2:8. Se sienta en el lugar del desecho, el montón de cenizas donde se quemaba lo que ya no servía. Allí Job raspa su propia piel para aliviar el dolor. Y entonces, de donde menos se espera, llega una palabra dura. Su esposa, aplastada por el mismo dolor, lo mira y pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Es la desesperación de quien ya no ve salida, pero Job responde con mansedumbre y firmeza. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. La Biblia nuevamente registra algo esencial. En todo esto no pecó Job con sus labios. El dolor ahora es constante, visible, ineludible. Y Job descubre algo que muchos solo aprenden demasiado tarde. La fe que permanece cuando el cuerpo falla es una fe que no depende del confort para existir. Cuando los amigos de Job supieron todo lo que le había sucedido, vinieron de lejos para verlo. Elifaz, Bildad y Zofar. Al llegar, casi no lo reconocieron. Alzaron la voz y lloraron, y rasgó cada uno su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Job 2:12. Job ya no parecía el hombre respetado de Oriente. Era un cuerpo herido, sentado sobre cenizas, consumido por el dolor. Durante 7 días y 7 noches, permanecieron en silencio. No dijeron una palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Job 2:13. Cuando Job por fin abrió la boca, no maldijo a Dios. Maldijo el día en que nació. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3:3. Era el grito de alguien que no ve sentido en seguir viviendo. Y entonces los amigos comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero. Usó imágenes de leones fuertes que perecen para decir que ningún inocente sufre sin causa. En otras palabras, si Job está sufriendo, algo malo hizo. Job escucha y responde, herido. Compara a los amigos con arroyos estacionales, llenos de agua cuando nadie los necesita, secos cuando aprieta la sed. Luego habla Bildad. Usa la imagen de los juncos sin agua. Sin decirlo directamente, llama hipócrita a Job. Sugiere que Dios solo está haciendo justicia. Zofar, el último, es aún más duro. Afirma que Job merecía sufrir todavía más, que Dios está siendo misericordioso al no castigarlo como debería.
Con cada palabra, el dolor de Job se profundiza. Y aquí el libro de Job enseña una lección difícil. Hay sufrimientos que vienen de tragedias, pero hay otros que nacen de palabras y consejos equivocados. Las palabras de los amigos no aliviaron el dolor de Job. Él comienza a hablar con Dios, no en una oración tranquila, sino en un desahogo. Describe su vida como una carga demasiado pesada para ser llevada. Dice que sus días pasan sin esperanza, que el dolor no lo deja dormir. En uno de los momentos más duros, Job afirma, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Job 3:20. Job no está intentando ganar un debate. Está intentando sobrevivir. Observa el mundo a su alrededor y ve injusticia, malvados prosperando, inocentes sufriendo. Y entonces dice algo que jamás habría dicho antes del dolor. La tierra es entregada en mano de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? Job 9:24. Job no niega la existencia de Dios. Cuestiona su gobierno, no porque haya dejado de creer, sino porque el dolor prolongado confunde incluso a los más íntegros. Y la Biblia nos muestra algo sorprendente. Dios no interrumpe a Job. No lo reprende en ese momento. No lo silencia. El cielo permanece en silencio, y ese silencio es parte de la prueba, porque hay momentos en los que Dios no responde de inmediato, no para castigar, sino para revelar lo que realmente habita en el corazón humano. Job continúa hablando, continúa luchando, continúa insistiendo, hasta que llega a un punto decisivo. Él declara públicamente que desea hablar con Dios. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job 23:3. Job no busca escapar del dolor, busca entendimiento. Estas palabras no nacen del orgullo, nacen de la desesperación de quien ya lo ha perdido todo. Entonces aparece alguien inesperado, un hombre más joven llamado Eliú. Eliú se enoja contra los amigos de Job porque lo condenaron sin pruebas, y se enoja contra Job porque se justificó a sí mismo más de lo que confió en Dios. Afirma que Dios habla de muchas formas, en sueños, en el dolor y también en el sufrimiento. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job 33:14. Eliú compara el dolor con cadenas que impiden que alguien caiga en un abismo mayor. Para él, el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es prevención. Mientras Eliú habla, algo sucede en el escenario. El cielo se oscurece, el viento se levanta, se acumulan nubes, comienza a formarse una tormenta. Y antes de que Job pueda responder, la voz que tanto deseaba oír finalmente se manifiesta. Pero no como Job imaginaba. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. Dios no comienza hablando del sufrimiento de Job. Comienza hablando de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Job escucha en silencio. Dios habla de las medidas de la tierra, de los límites del mar, del lugar donde habita la luz y de las profundidades de las tinieblas. Pregunta si Job conoce los caminos de la nieve, si ya entró en los tesoros del granizo, si puede ordenar a las estrellas que ocupen sus lugares. Cada pregunta revela que hay una inmensidad en la realidad que escapa al entendimiento humano. Dios continúa. Habla del león que caza su presa, del cuervo que clama por alimento, de la cabra montés que da a luz lejos de los ojos humanos. Describe criaturas que viven fuera del control del hombre, pero nunca fuera de su cuidado. Al hacer esto, muestra algo esencial. Nada de lo que existe es gobernado por el azar. Incluso lo que parece salvaje, caótico o distante permanece bajo sus ojos. El mundo es más grande que el dolor de Job. Y entonces, después de largas preguntas, Dios guarda silencio. Job, que antes exigía respuesta, ahora no tiene palabras. Dice solamente, «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Job 44. Pero Dios aún no ha terminado. Ahora sus palabras se vuelven aún más inquietantes. Señala a dos criaturas específicas. La primera se llama Behemoth. Dios describe un ser de fuerza incomparable, que se alimenta como buey, pero posee huesos como barras de hierro y músculos firmes como bronce. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Job 40:15-16. Pero lo que viene después es aún más intenso. Dios presenta al Leviatán, un ser que no puede ser capturado con anzuelo, que no teme armas, que no huye ante la fuerza humana. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41:1. Dios describe sus escamas cerradas como escudos, su aliento como fuego, su movimiento como algo que revuelve el mar. Y entonces declara algo decisivo.
rey sobre todos los soberbios. Job 41:34. El leviatán no es solo un animal. Representa aquello que escapa al control humano, el caos, lo imprevisible, las fuerzas que destruyen vidas sin pedir permiso, enfermedades que llegan sin aviso, tragedias que no respetan la justicia, pérdidas que no pueden evitarse con sabiduría o una fe aparente. Pero hay algo aún más importante. Si Job no puede dominar al leviatán, Dios sí puede. Y eso lo cambia todo. Porque el sufrimiento del justo no significa que Dios perdió el control. Significa que hay dimensiones de la realidad que el hombre no puede controlar. La fe no es confiar en que nada saldrá mal. Es confiar en que, incluso cuando todo parece fuera de control, el caos todavía tiene límites impuestos por Dios. Job comienza a entender y dice: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Y luego dice palabras que revelan una transformación interior. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios en medio del orden, de la prosperidad y de la estabilidad. Ahora conoce a Dios en medio del caos, en el silencio, en el dolor no explicado. Job no recibe una respuesta directa para cada pérdida, pero recibe algo mayor, una visión más profunda de quién es Dios. Por eso concluye: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. No es arrepentimiento por haber pecado en algo. Es arrepentimiento por haber presumido que podría juzgar los caminos de Dios. Luego sucede algo inesperado. Dios se vuelve hacia los amigos de Job y declara que ellos no hablaron correctamente acerca de él, mientras que Job, incluso en su dolor, habló con sinceridad. Y entonces Dios restaura a Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job 42:12-13. Dios le devolvió todo al doble. Pero esa restauración no borra el dolor pasado, da testimonio de algo mayor. No todo justo ve todo ser restaurado en esta vida. No todo dolor recibe explicación. No toda pérdida es devuelta al doble. Y la propia Biblia reconoce eso. Por eso, la historia de Job no es el punto final. Es una señal. Siglos después, otro justo pisaría este mundo. Así como Job sería declarado inocente, lo perdería todo. Sería abandonado por amigos y sufriría sin culpa. El profeta lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Pero a diferencia de Job, ese justo no solo sufrió, eligió sufrir. En la cruz no hubo explicaciones detalladas, no hubo defensa, no hubo alivio inmediato. Hubo silencio, hubo abandono, hubo dolor. Y allí Dios no solo estaba permitiendo el sufrimiento, Él estaba dentro de él. La pregunta que Job hizo, ¿por qué sufre el justo?, cobra una nueva profundidad ante la cruz. Porque allí vemos que Dios no está distante del dolor humano. Él conoce el sufrimiento por experiencia propia. La cruz no elimina todas las preguntas, pero cambia completamente quién está a nuestro lado mientras preguntamos. En Job aprendemos que no entendemos todo. En Cristo aprendemos que no estamos solos, y eso transforma la fe. La fe no es comprender cada detalle del plan de Dios. La fe es confiar en el carácter de Dios cuando el plan no tiene sentido. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento del justo no es prueba de abandono. La cruz nos muestra que, a veces, el sufrimiento forma parte de un plan mayor de redención. Por eso, cuando el dolor llega, cuando el caos se levanta, cuando las respuestas no vienen, la fe cristiana no nos invita a explicarlo todo. Nos invita a mirar a Dios y confiar. Si esta historia habló contigo, si en algún momento te viste en las preguntas de Job, no dejes que este contenido termine aquí. Suscríbete al canal. Dale like a este video y compártelo. Porque a veces Dios no quita el dolor de inmediato, pero usa una palabra, una historia, para recordarnos que Él sigue presente. Nos vemos en el próximo video.